Lo más interesante de la comprensión de cualquier dispositivo electrónico es, lógicamente, aplicar el conocimiento al esquema directamente. Comencemos a aplicar entonces lo que hemos dado ahora mismo como teoría en un ordenador portátil. Bien, muchas veces o en muchos esquemas podemos plantear, vamos a poner este como ejemplo, vemos un diodo en la entrada en este sentido. ¿Qué significa esto? Esto sencillamente es un diodo que protege al circuito de una inversión de polaridad. ¿Por qué razón? Bien, porque los diodos conducen en este sentido, tienen que aplicar obligatoriamente positivo y, por ejemplo, si esto fuera la masa por aquí abajo, negativo por aquí. ¿Por qué razón? Porque si le aplico un voltaje en inversa a un diodo de Schottky, el diodo no conduciría. Por ello, al tener un diodo en directa, en este sentido, ya podemos decir que el diodo está protegiendo contra una inversión de polaridad al circuito que viene detrás de él. Es decir, todo lo que tenga detrás de él estará protegido contra esa inversión de polaridad. Por esta razón, en muchos esquemas vamos a ver que tenemos un diodo en directa a la entrada, es decir, en serie con la entrada, como es el caso este de aquí. Ojo, y muy importante, hay que tener en cuenta que en los esquemas no siempre está correctamente representado el diodo de Schottky. Vamos a ver un ejemplo. Si observamos este ejemplo, vemos que efectivamente aquí está el conector de entrada, tenemos un filtro para lo que es ruidos electromagnéticos que pueden entrar a través del conector, y tenemos aquí un diodo en directa que tiene dos pines por detrás y uno por delante. Lo vemos enseguida. Este diodo es el PDS 1040, que si buscamos en la hoja de datos de este diodo podemos ver qué tipo de diodo es. Si observamos en la figura, 10 amperios Schottky Barrier Rectifier, o sea, es un diodo rectificador de Schottky. Y la forma física que tiene ese diodo es esta. Sin embargo, me lo dicen aquí. Pero lo más importante, este diodo es un diodo de 10 amperios y es un diodo de Schottky. Sin embargo, la simbología que está puesta es una simbología de un diodo normal. Cuidado con esto. ¿Por qué? Porque cuando vengamos aquí, observemos que aquí hay 19 voltios y en el punto 3 cátodo tendríamos 18,8. Es importante tener estos datos en la cabeza y no estar pensando que el diodo está roto. Si observamos, aquí hay más diodos. Por ejemplo, estos dos diodos de aquí dicen PD16 CH501. Si lo buscamos también, aquí podemos ver también que dice Schottky Barrier Diode, o sea, es decir, un diodo de barrera de Schottky. Sin embargo, cuando lo vemos en el esquema, es un diodo que está dibujado con una simbología normal. A ello le digo que deben prestar mucha atención a esto. Por esa razón, la forma más lógica de comprobar que el diodo es correcto es sencillamente buscar la hoja de datos del diodo y localizar qué tipo de diodo tenemos. Esto lo aclaro porque seguramente se encontrarán muchos otros esquemas. Yo acabo de poner un caso. Esto es un HP, un Quanta T3, y los diodos que vemos aquí, por ejemplo este otro, el PD17, es un diodo también un diodo de Schottky. Por ello, cuando veamos este voltaje, hay que restarle aquí a la alimentación de este circuito de P1, hay que restarle solamente 0,2 voltios y eso será el voltaje que tengo aquí. Cuando mida con el multímetro, resto 0,2 y ese será el voltaje que tengo en la alimentación de este circuito. Hay que tener mucho cuidado con eso para no confundirnos. Esto trae a confusión y los alumnos me preguntan por qué. Bueno, porque sencillamente la persona que diseñó el esquema no es la misma persona que escribe o pone el esquema como tiene que ir. Repito, hay muchos datos, por ejemplo, por poner el caso, estas flechas que esto se supone que sea una entrada, en algunos casos una entrada te lo ponen como una salida, etc.
hay muchos errores de este tipo. Hay que prestar atención y comenzar a analizar electrónica para no confundir lo que pueda estar mal dentro del esquema. Ahora bien, como hemos visto, en este caso el diodo de Schottky está correctamente dibujado y si tenemos 19 voltios en la entrada, en el cátodo tengo 18,8 voltios. Hay que prestar mucha atención en este caso por una razón sencilla. Yo estoy trabajando con un voltaje de 19 voltios cerrados. Estos nunca son 19 voltios cerrados. Siempre son 19,4, 19,6, 19,3, 19,2. Y si son 19,2, aquí hay 19 y estaría correcto. 19,4, 19,2, 19,2, 19. 19, 18,8, 18,8, 18,6. Hay que tener en cuenta este número que solamente le resta 0,2 por el diodo a este otro. Bien, pasemos a otro caso de cómo utilizamos los diodos o lo que hemos dado de diodos en los esquemas. Bien, este caso de aquí. Este caso de aquí no tendría ningún sentido si tuviera esta masa. Y ya debo decir que el símbolo de masa puede variar mucho. Por ejemplo, esto es un símbolo de masa para aquellas personas que no están identificados con este tipo de simbología. Porque anteriormente vimos puede existir este símbolo de masa, que también es diferente al otro que hemos visto hasta ahora, o sencillamente puede ser una raya solamente tal cual, sin la cosita esta, una raya nada más ubicada así. Es decir, puede ser este triangulito, solamente la raya esta o varias rayitas, son símbolos de masa a la hora de hacer electrónica. Bien, habíamos visto que, o estaba comentando que este diodo no tendría ningún sentido en este circuito si esto fuera masa directamente. Observemos el circuito real, este circuito observémoslo de forma real para que vean qué diferente. Yo se lo he puesto así para que puedan apreciarlo de una forma fácil. Vamos a ver este mismo circuito en su esquema real, a ver cómo lo dibujan y qué función está cubriendo este diodo aquí. Si observamos, este transistor se llama el Q1031 y este transistor se llama Q1031. El diodo que estoy poniéndole como D1017, aquí se lo dibujé de forma que sea visible. En cambio, en este esquema termina el diodo en una señal que se llama ADP-EN, almohadilla. Bien, hay que observar que en este caso aquí yo he retirado este MOSFET que estaba entre las dos resistencias, es decir, entre esta resistencia y esta resistencia, es decir, el MOSFET estaba justamente aquí. ¿Por qué he retirado este MOSFET? Bien, he retirado este MOSFET porque en el momento en que el circuito trabaja, el MOSFET se comporta como un interruptor cerrado. Prácticamente es como unir este punto con este punto. Ya veremos cuando hablemos de MOSFET este caso específicamente. Lo veremos también. Bien, en este caso, como el MOSFET estará cerrado debido a esta resistencia que le está aplicando 19 voltios en puerta, estos 19 voltios, esta resistencia lo está aplicando directamente a puerta, y lo que hace es que en el momento que está trabajando, como tengo directamente 19 voltios aplicado aquí, este MOSFET está cerrado. Y cuando entra a trabajar la batería, este MOSFET abre este circuito y desconecta el conector de la entrada. Esto es la función de este MOSFET, lo estoy diciendo. Es decir, este MOSFET se encarga de aislar el conector cuando entra la batería. Este MOSFET específicamente. Nosotros ahora mismo no nos interesa, por esa razón cierro el circuito y lo pongo de aquí a aquí y lo uno. Esta parte de aquí a aquí es donde iría el MOSFET. Bien, si retiramos este MOSFET nos queda un circuito bastante más sencillo. Eliminamos el condensador que está en paralelo con esta resistencia. Este condensador está haciendo un retardo para el voltaje de puerta. Hace un pequeño retardo de acuerdo a lo que estipula o especifica un fabricante de MOSFET a la hora de la conducción. El voltaje más crítico que puede tener un MOSFET es el voltaje de puerta fuente, porque es el voltaje que lo puede romper.
por eso le ponen un condensador aquí y ese condensador hace que en un momento determinado este voltaje se retarde con relación a este, ya que el condensador debe cargarse y para cargarse necesita un tiempo. Por esa razón ponen este condensador aquí. Bien, lo retiro porque ya sé exactamente para qué lo utilizan. He retirado el MOSFET y he retirado el condensador. Y para analizar el circuito, es obvio que lo que tengo aquí es un divisor de voltaje con dos resistencias y un diodo. Por ello, he determinado que es obvio, lo que esta señal tiene que hacer es aplicarme una masa en el cátodo del diodo. Es decir, esta señal es masa. Por esa razón, solamente llegar hasta aquí, ya veo que esto que le llaman ADPE o ADP-EN, almohadilla, significa que esto va a ser masa. La almohadilla significa cambio de estado. En unos casos hacia positivo y en otros casos hacia negativo. En este caso es hacia negativo, es decir, el voltaje va a pasar de 19 a 0 en este caso. Ya veremos este circuito más adelante, pero lo que quiero es quedarme con este circuito para que ustedes lo comprendan. Es decir, este circuito no llevaba masa directamente, porque no tendría ningún sentido crear este circuito de esta forma. Lo que llevaba realmente es una señal ADP-EN en este punto, y esta señal varía en función de ¿qué? De la alimentación de entrada que pueda haber aquí adelante. Eso, repito, lo veremos más adelante. Ahora que ya conocemos que esta masa no es fija, sino que depende de otro valor, podemos analizar el circuito que tenemos delante. Ahora sí. Bueno, si resolviéramos este divisor, aquí ya habría que restar el voltaje del diodo. Ahora mismo, antiguamente no teníamos que restar nada y la división era muy sencilla. ¿Por qué razón? Bien, de 0 a este punto tengo un diodo y el diodo está conduciendo. ¿Qué he dicho hasta ahora con relación a esto? Un diodo cuando conduce cae en el diodo 0,6. Por esa razón, si tengo el cátodo a masa, en el ánodo tengo la caída del diodo 0,6. Esto es importante que lo anoten y lo tengan muy claro, porque lo van a aplicar muchas veces dentro de un ordenador portátil y en otros circuitos también. Siempre que vemos un diodo que tiene cátodo a masa, en el ánodo lo que existe es el valor de la caída del diodo. Y para resolver esta ecuación, como este voltaje es fijo, y ahora bien, aquí hay que aplicar Kirchhoff nuevamente, y es caída más caída más caída es igual a la fuente total. Por esta razón, si tenemos ya una caída que es la del diodo, a la fuente comenzamos diciéndole para calcular este divisor que es 19 menos esta caída. Porque ¿cuánto voy a repartir en el divisor? 19, negativo. En el divisor voy a repartir solamente este voltaje que está aquí menos este. Por eso decimos que 19 voltios menos 0,6 es 18,4 voltios. Es decir, de este punto a este punto tengo 18,4 voltios. Porque 18,4 más 0,6 es igual a 19. ¿Comprendido esto? Bien, entonces si hiciéramos esta división tendríamos que 220 kilos más 100 kilos es igual a 320 dividido 100 kilos. Esto es igual a 3,2 unidades. Y los 18,4 voltios los divido entre 3,2. Por lo tanto, lo que tengo en la caída de esta resistencia son 5,75. Que sumados a estos 0,6 me da que entre masa y este punto tengo 6,35. Repito nuevamente para aquellos que no lo han entendido. Para calcular este divisor, sencillamente hay que restar el voltaje que hay en el diodo, porque lo que se le aplica al divisor no es los 19 voltios completo, sino esta porción de 19 menos los 0,6. Los 0,6 se le aplican únicamente al diodo, no al divisor. Por esta razón,
19 menos 0,6 voltios de aquí da 18,4. Ahora sí tengo lo que está siendo aplicado al divisor. Y ahora hago lo mismo que habíamos visto hasta ahora. Habíamos dicho, sumamos resistencia de arriba más la resistencia de abajo. 200 más 100. Esto es igual a 320. Y lo dividimos entre la resistencia de abajo, es decir, hasta donde quiero llegar. Yo ahora vengo desde este punto hasta este punto. 100 kilos, 320 dividido 100 kilos es igual a 3,2. Ahora, el voltaje que tengo aplicado a este divisor, que son 18,4 voltios, dividido 3,2 es igual a 5,75 voltios. Es decir, de este punto a este punto tengo 5,75 voltios. Más 0,6 para llegar a masa son 6,35. Es decir, de este punto a este punto tengo 6,35 voltios. ¿Por qué razón? Porque tengo 0,6 en el diodo más 5,75 en la resistencia. Esto hace un total de 6,35. Como ven, cuando ya tenemos un diodo, ya hay que calcular un poco más y llegar a la conclusión. La primera conclusión de este esquema era llegar a la conclusión de que esto era una masa, y la segunda que había que restar la caída del diodo para poder hallar la caída en esta resistencia, para saber qué voltaje estaba siendo aplicado a las resistencias o al divisor exactamente. Bien, veamos otro caso de diodos. El otro caso que vemos es un diodo Zener. Este Zener aquí está protegiendo que en ningún caso el voltaje supere los 4,3 voltios. Está siendo aplicado 19 voltios y mientras no se supere el voltaje Zener, aquí habrá un voltaje menor. Pero en cuanto se supere el voltaje Zener, es decir, 19 voltios que tenemos aquí, en cuanto esto llega a ser 4,3 voltios, la corriente circula por el diodo. Si vemos exactamente este circuito, vemos que aquí hay un pequeño divisor. 10 kilos, 10 kilos. Aquí tendría que haber la mitad del voltaje de la fuente total. Es decir, 19 voltios partido 2 serían 9,5 voltios aquí. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué no hay 9,5? Bueno, porque esto es una resistencia de 10 kilos. Y el Zener, cuando conduce, ofrece una resistencia muy pequeña, muy inferior a los 10 kilos. Por esta razón, en vez de la corriente circular por este divisor, se va toda la corriente en cuanto llegamos a los 4,3 voltios por el diodo Zener. Repito, estos 19 voltios no se dividen en este divisor. Lo que hacen es, cuando se supera este punto, cuando este punto supera los 4,3 voltios, el diodo conduce, porque este diodo conduce en inversa. Recuerden eso. Y fija entre este punto y este punto 4,3 voltios. Ya les adelanto. ¿Por qué razón tengo entonces un divisor aquí de esto? Muy sencillo, muy fácil. Pues cuando tenga 7,5 voltios en este punto, que es cuando la batería se está agotando, porque este voltaje VIN en un momento determinado, si entramos a trabajar con batería, no es 19, va a variar entre los 13 voltios de full batería hasta los aproximadamente 7,2 de batería agotada. Bien, cuando llegue a los 7,5 aproximadamente, es obvio que aquí en este el Zener no va a tener el voltaje suficiente como para que circule por el Zener, y entonces va a aparecer un divisor. 7,5 dividido 2 serían 3,75 voltios. Por esta razón ya el Zener no podría, es decir, la corriente no circularía directamente por el Zener porque no llegamos a superar este voltaje, y todo lo que hace es se va por la resistencia y aparece un divisor de voltaje de 3,75 voltios. Esta resistencia está en su caso para cuando este equipo trabaja con baterías. Entonces, en este caso, este Zener está protegiendo de que este voltaje, este punto de voltaje, en ningún caso supere los 4,3 voltios.
Por eso está de masa a este punto. Y estamos hablando de una serie de... Si ahora mismo vemos, esto aquí dice LLZ4V3. Z4V3. Z me indica que es un Zener. 4V3 es el valor que me está fijando, 4,3 voltios. Si lo vemos en una tabla, seguramente podríamos encontrar este detalle del valor Zener. Y tenemos que familiarizarnos con estos valores y estos nombres. Por ejemplo, vemos la familia ya en una tabla, vemos la familia LLZ y vemos que puede variar desde 2,4 voltios. Aquí te dice que el voltaje mínimo puede ser 2,33, el voltaje máximo 2,52 y el nuestro, que lo tengo aquí, nos dice que puede variar entre los 4,17 voltios y los 4,43 voltios. Esto se debe a, esta variación o este rango de voltaje se debe a la corriente que estará atravesando el diodo en ese momento. Y te está indicando otros datos del Zener que no vamos a tener en cuenta ahora mismo a la hora de trabajar. Lo que sí les debo decir es que cuando vemos un Zener siempre traerá prácticamente una Z, y si vemos que dice 2V4 es 2,4 voltios, 4V3 es 4,3 voltios, 4V7 4,7 voltios, pero también le pueden poner una D, 4D7, 4D3, Z4D3, también puede ser ese valor. Es decir, en la medida que vayamos trabajando con los esquemas, vamos a ver que estas familias pueden variar. ¿Por qué? Porque esto lo hace un fabricante o lo hacen varios fabricantes y no todos son las mismas familias ni le ponen los mismos nombres. Y por último, ver ya un caso donde encontramos un Zener y un LED. Este es el caso de los LED que traen los conectores de los portátiles HP. Bien, en este caso el conector es este y dentro hay varios pines, o sea, el conector no tiene solamente masa y positivo. Vemos que masa es el 1 y el 2 y el positivo son el 5 y el 6. Sin embargo, hay el pin 3, el pin 10, el pin 9 y el pin 4. El pin 4 específicamente es el LED. Ahora bien, cuidado, aquí lo pinté al revés. Disculpen el error. Esto está al revés. Aquí tendría que estar el diodo al revés. Ánodo aquí y cátodo aquí, que lo tengo en inversa completamente. Disculpen ese error. Acabo de darme cuenta ahora mismo, o sea que no lo he corregido. Ya lo corregiré más adelante. Pero el ánodo va aquí y el cátodo va aquí. Este diodo tendría que estar al revés de como está dibujado, para que el circuito tenga sentido. Ahora bien, lo que me interesa es que ustedes vean lo siguiente. Tengo 19 voltios aquí. Este es un LED blanco, 2,6. Habíamos dicho de 3,5 anteriormente. Estos valores pueden variar, pero aquí tienen 2,6. Es un LED blanco. Ahora bien, 19 voltios. Le aplico un Zener. Mira aquí, Z5V6. 19 menos 5,6, 13,4 voltios. Es decir, lo que he hecho con este Zener es rebajar el voltaje para aplicárselo al LED. Luego, la resistencia de 10 kilos limita la corriente que va a atravesar al LED para que ilumine con esa intensidad. Y entonces, el LED, que solamente tiene una masa por aquí, en cuanto llega esta corriente, atraviesa el LED y el LED se ilumina. Por otra parte, ya les adelanto que este circuito que está aquí abajo, que está incompleto, es para apagar el LED. Es para apagar el LED o dejarlo encendido. ¿Por qué apagar el LED? Porque en función de si hay algo que esté bien o esté mal con la alimentación que estoy introduciendo en este conector, el portátil toma la decisión de apagar este LED o no. Cuando de repente conectamos un conector a un ordenador portátil HP y se enciende la luz por un momento y luego se apaga,
ya me está diciendo que hay muchos circuitos que están trabajando. Lo veremos más adelante. Pero ya vemos aquí la utilización de dos diodos, un Zener para rebajar un voltaje y dejarlo en 13,4 y aplicárselo directamente a un LED para que se ilumine, y un LED para darme una indicación luminosa de un posible problema o que el equipo está correctamente hasta el lugar donde ha llegado. Esto quiere decir que con solamente ver que este diodo se encienda y luego se apague, ya yo he visto que el circuito está trabajando en una gran medida. Lo veremos también más adelante. Y lo digo más adelante porque sencillamente estoy tocando lo que es el trabajo de los diodos de forma aislada. Todavía no hemos entrado en los esquemas, nos faltan muchos dispositivos y cuando terminemos con esos dispositivos, entonces entramos en el análisis de esquema real. Por ahora solo hago mención de lo que va ocurriendo de acuerdo al circuito que le voy poniendo a modo de demostración. Formas físicas de los diodos en las placas electrónicas. Hay que tener varios detalles en cuenta a la hora de mirar los diodos. El primer detalle: en los diodos siempre está marcado el cátodo. Inclusive también lo marcan, en muchos casos lo marcan en placa. ¿Ven? Aquí hay una rayita que es fina y en cambio aquí hay una raya que es más gruesa. Esta raya gruesa me está indicando, ven la raya aquí, me está indicando el cátodo. Ven la raya aquí, me está indicando cátodo y cátodo en placa. Por esa razón hay que fijarse muy bien y, como bien había dicho, se parecen mucho a los condensadores. Los condensadores tienen esta misma forma física y es muy parecida. Lo único que lo que marcan es el positivo del condensador. Bien, si observamos en placa, puede que nos pueda confundir un condensador. Sin embargo, aquí dice D10. Este de aquí, el D10. Y luego dice aquí D7 y D6. D7 y D6. Les he puesto lo que son tres tipos de diodos que están juntitos y lo que encontraremos en el esquema. En el esquema encontraremos esta parte D6, D7 y D10. Sin embargo, los diodos son prácticamente parecidos, muy parecidos, y tendríamos que identificarlos. Cuando lo pasamos del esquema a placa, esto es lo que encontramos. Recuerden, importante de esta parte, saber que el diodo siempre tiene una raya y esa raya me indica el cátodo. Esta raya, la raya del diodo, me indica cátodo. Es muy importante que sepan identificar esto. Solamente con una lupa o un instrumento que podamos ver un poco más grande al diodo, si no lo vemos a simple vista, pues podríamos determinar cuál es el cátodo y el ánodo de este diodo. Y si tiene serigrafiado en placa, esto sí es muy importante, a la hora de soldarlo, hacer coincidir cátodo con cátodo, ánodo con ánodo. No nos confundamos en eso porque el circuito dejaría de funcionar. Otra forma física es esta, que nos podemos encontrar en las entradas de los ordenadores portátiles. En ningún otro caso, porque estos diodos soportan mucha corriente y están aquí justamente porque por ellos va a pasar toda la corriente del equipo. En este caso, este es PD2, míralo aquí, y este es PD5, míralo aquí. Ánodo, ánodo, cátodo, cátodo. Ojo y cuidado con esto. Hay unos transistores MOSFET que son idénticos y más de un alumno ha confundido esto con un MOSFET. A pesar de que el encapsulado es prácticamente el mismo, un encapsulado no define cuál es el dispositivo que lleva dentro. El transistor o el MOSFET, que es muy parecido, también tiene esta misma forma física. Tiene esta forma, esto y dos pines. ¿Cómo puedo diferenciarlo de forma rápida? Bueno, lo primero, que aquí dice PD5 y PD2. Esto me está indicando que esto es un diodo. Pero lo que es, los dos ánodos están unidos, soldados. Fíjense esta parte verde que está aquí, que es la parte del cobre, donde va soldado los dos ánodos, están unidos. Y en un MOSFET tendría que haber una pequeña división, es decir, una parte un poco más gruesa y una más fina.
Esto me estaría indicando de que tengo la fina sería el lado de acá y la parte gruesa sería el lado de acá. O sea, sería aproximadamente esto. Estaría dividido aquí en estos dos puntos y esto sería puerta y esto sería fuente. Esa sería la diferencia. Ahora, a donde quiero llegar es que a pesar de que la forma física sea muy parecida, tenemos que cerciorarnos de qué elemento tenemos delante, no dar por hecho de que es un diodo o un transistor. Directamente hay que ir al esquema y a la placa y chequearlo. Así no tendremos ninguna duda. En este caso lo que tenemos es, repito, como anteriormente había comentado, dos diodos de Schottky y sin embargo la simbología es de un diodo rectificador normal. Aquí lo especifico de que es un diodo de Schottky y sin embargo lo pintan como un diodo de silicio normal. Aparte de este diodo, existe este otro que es un diodo que ya había comentado anteriormente. Este diodo se le suele llamar diodo de supresión o prácticamente es como si fuera un diodo Zener puesto a la entrada de un equipo. ¿Por qué lo ponen a la entrada? Bien, como todos conocen, el Zener conduce en inversa. Y en este caso, este diodo está limitando una cantidad de voltaje entre sus extremos a la entrada del equipo. Es decir, si me pones un conector, creo que esto me está limitando a 20 voltios, puede ser, habría que buscarlo en su hoja de datos, pero si me pones un conector o un alimentador que supere los 20 voltios, este diodo conducirá y me pondrá la entrada a masa. Es decir, me cortocircuitará la fuente y también la entrada del portátil, para evitar que puedas destruir la circuitería que está aquí adentro. ¿Por qué razón? Porque los voltajes que puedes aplicar aquí pueden influir en la polarización de los voltajes puerta-fuente y pueden terminar rompiéndolos. Eso lo veremos más adelante cuando demos MOSFET. Por eso, en muchos equipos se le pone un diodo supresor de voltaje a la entrada, o lo que es lo mismo, repito, es prácticamente como un diodo Zener, conduce en inversa en cuanto superas el voltaje de supresión que tiene. Y como vemos, este también es muy parecido al condensador. Lo único que dice PD14, aquí no nos están indicando cuál es el ánodo y cuál es el cátodo, sin embargo el diodo sí tiene una raya que me está indicando de que este es el cátodo. Aparte de ese, también tenemos este otro diodo, el 10P4, que fue el que vimos anteriormente, el Quanta T3. Y este diodo, como vemos, también es un diodo de Schottky y lo dibujan también como un diodo normal. Ahora bien, ¿por qué razón pondrían un diodo con dos pines siendo los dos pines lo mismo? Pues muy fácil. Tanto en este dibujo, en este de aquí, como en este de aquí, lo que hacen es una cuestión de área física. Es decir, si voy a pasar mucha corriente por estos diodos, y va a pasar mucha corriente, toda la del portátil, porque viene el voltaje de aquí para acá, por lo tanto, de aquí para acá tiene que pasar toda la corriente que vaya a consumir este equipo, tengo que aumentar el área física por donde van a pasar esos electrones. ¿Por qué razón? Porque si paso toda la corriente por un solo pin, terminaré por calentar a este dispositivo y terminará por posiblemente quemarse. Esto se debe a que si yo paso mucha corriente por un solo lugar o por un pin bastante estrecho, los electrones, que es la corriente, chocarán entre ellos constantemente, provocando y generando calor y terminará por quemar el dispositivo. Ahora bien, si yo distribuyo en un área un poco mayor y por dos pines, estoy distribuyendo la corriente y por lo tanto pasará un poco por aquí, otro poco por acá y no quemarán los dispositivos. Por esa razón, tanto este diodo como este otro que están en la entrada tienen dos ánodos y un cátodo. Los ánodos se debe a lo que les acabo de comentar con relación al tema de corriente. Aquí vemos otro diodo más. PD18, PD18,
y vemos que aquí está la rayita, y sin embargo aquí también dibujan el cátodo, ánodo, cátodo. Bien, este diodo está aquí justamente por un asunto que les comentaré cuando dé los DC-DC. ¿Por qué razón este diodo está aquí? Sencillamente porque en un principio, esto es un diodo que ya me lo están dibujando así, pero podría jurar que es un diodo de Chotsky, porque no tendría sentido, porque el interno no es de Chotsky. Fíjense que este MOSFET internamente tiene un diodo que coinciden ánodo y ánodo, cátodo con cátodo. Este diodo no es, eso tiene que ser un diodo de Chotsky también. ¿Por qué? Porque la función que él cumple, ya la veremos más adelante, cuando demos los DC-DC, y demos este diodo específicamente. Es decir, ¿por qué ponen un diodo justamente entre el drenador y la fuente del transistor inferior en la etapa de potencia del convertidor DC-DC? Bien, lo interesante de esto es que también es un diodo un poco grande, tiene ánodo y cátodo, el cátodo está señalizado en placa y, e importante, este diodo es de Chotsky, no es un diodo normal y también en el esquema hay un error. Esto ya, con todo lo que he dicho hasta ahora, ustedes deben de quedarse con que los diodos que hay en un portátil mayoritariamente son de Chotsky, pero en los esquemas muchos traen errores y no vienen dibujados de forma correcta. Esta es otra forma física, un diodo que los que somos electrónicos ya que llevamos un tiempo en esto lo conocemos bastante bien, el 4148 es muy típico y es un diodo de 0,5, es de los pocos diodos de 0,5 que te vas a encontrar. Bien, en este caso este diodo está para proteger contra una inversión de polaridad al circuito que viene debajo. Recuerden que, repito, siempre que tengamos un voltaje aplicado en el ánodo y el diodo está en serie con ese voltaje, seguramente estará para que la inversión de polaridad dañe al circuito que le precede. También en este caso el diodo tiene una marca negra y nos está indicando el cátodo, ánodo, cátodo, y el cátodo me lo está indicando la marca negra esta del diodo. A pesar de ser un diodo de cristal, es un diodo que también tiene marcado el cátodo. Y por aquí vemos las formas de los diodos LEDs. Aquí tenemos unas cuantas formas de los diodos LED, cómo es que están dibujados ellos. Y también el LED, fíjense, me están indicando cuál es el cátodo. Ánodo, cátodo, ánodo, cátodo, ánodo, cátodo, ánodo, cátodo. Esto que vemos aquí es el LED 9. Lo tendremos exactamente aquí. LED 9, LED 13, LED 14. LED 13, LED 14 y LED 11. Míralo aquí, LED 11. Ahora bien, hay otra forma de simbolizarlos. Hay un tipo de dispositivo que es un LED doble. Es aquel LED que en un caso se enciende de un color y en otro caso se enciende de otro color. Bien, el circuito o los dispositivos son estos. Prácticamente es lo mismo. Pero aquí ya me está indicando que tiene un 1, un 2, un 3 y un 4. 1, 2, 3 y 4. Es decir, aquí me va a indicar quién es el ánodo del cátodo. Aquí les he quitado los números, pero los trae perfectamente. Ve que aquí dice 1 y 2, en este lo he quitado, pero sí los trae. Y podemos determinar de acuerdo a si el LED es verde o amarillo. Entonces, lo que vamos a ver en este caso es que también podemos determinar por aquí, por el esquema, si el LED tiene el ánodo y el cátodo del diodo y el ánodo del cátodo del diodo. No obstante, esto es muy simple ahora mismo a la forma de verlo. Si yo veo que por aquí tengo en el cátodo del diodo y tengo ánodo y una resistencia de 330, tamaño 4, ya esto ya sí puedo hablar con propiedad, puedo decir que para encender este LED sencillamente le aplican masa a este cátodo. ¿Por qué? Porque el voltaje viene desde aquí y al aplicar masa el LED se enciende. ¿Por qué no puede ser un voltaje por aquí? Porque el LED estaría en inversa y en inversa el LED no encendería ni mostraría ningún color. Por esta razón el voltaje viene de aquí. Esta es la resistencia que limita la corriente que atravesará este LED o la corriente que hace que se ilumine con esa intensidad,
Y desde luego que esto aquí es una masa. La corriente viene de positivo a masa y hace que el LED se ilumine. Siendo la resistencia esta, la 376 y la 377, la resistencia que limita la cantidad de corriente que pasa y hace que el LED se ilumine con esa intensidad. Bien, como hemos visto, repito, aquí ya tenemos otro dato. Estamos viendo el ánodo y el cátodo representado en placa. Aquí ya me indican que si el dispositivo tiene 4 pines, me lo ponen con números. Y este caso es bastante fuera de lo común, porque la electrónica normalmente no hace esto. No hace 1, 2, 3 y 4. Normalmente hace 1, 2, 3 y 4. Siempre hace este sentido. Pero este es uno de los pocos dispositivos que son diferentes. Que vamos a encontrar un 1 y un 2, un 3 y un 4. Bien, este otro LED que vemos debajo, también nos indica que tiene el 2 y el 1, el 2 y el 1. El 2 me lo indica con un número, el 1 me lo indica con un punto, al igual que aquí. Y me está indicando que el 1 es el cátodo. El 1 es el cátodo. Este circuito sí se ve perfectamente bien que los 3 voltios vienen de aquí y que por el cátodo voy a aplicarle masa para que el LED se encienda. Es decir, lo que hace que estos LED, tanto estos como estos, se enciendan es que le apliquen una masa por este punto.